¿Cómo estás, Nachito? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo les ha ido? Hola a todos, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Saludito, saludito. Un poquito ronco, pero bien. Hoy la clase va a estar buenísima, 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 porque es bien importante que nosotros entendamos lo que hace las relaciones en la chakra corazón. Qué bueno que vinieron, porque la clase va a estar buenísima. Yo estoy invitando a las otras personas y en un segundito ya comenzamos. Un segundito. Mm. Renita, ¿cómo estás, mi amor? No sé si puedes hablar o Buenas no. noches, buenas noches, maestra, claro que sí. Buenas noches a todos. Ay, qué bien que estás No, aquí. Bree, I'm so happy that you're here. The class is gonna be amazing. Hello. I was finally able to make class. Can you hear me? Yes, I can hear you. Oh, great. How is I hope everyone? everything is. How is everyone? How is everyone? ¿Cómo está? I know, I know. You're already a Spanish now. My girl here, Bree, got married to a Dominican guy, so now she speaks Spanish. A little bit. I'm learning. I'm getting there. All right, let's start. And the rest of the people is gonna come along. Okay. Bueno, la clase hoy va a ser bien bonita. Es un nuevo tema que se llama es cómo ser pareja. So this class, the name of the class, the title is um, how to be a partner. One of the things that we need to understand about the heart chakra is that every single chakra has their own vibration. Todas las algo que nosotros tenemos que entender es que dentro de nosotros hay una vibración y esa vibración nos lleva a conectar con un nivel evolutivo. Entonces, cuando una persona llega a la chakra corazón, está conectando con la vibración del corazón, que es el cuarto nivel evolutivo, que significa que ya la persona está entrando a la maestría del ser. So one thing that we need to understand is that once we actually reach the each single chakra has in its own vibration. And depending on the vibration that we have inside of us and the correspondence that we have inside of us, we're going to be entering an evolution stage. So when we reach the heart chakra, we are actually in the fourth level. Um, Y una de las cosas más importantes cuando uno está estudiando la chakra corazón es que muchas personas piensan que están en una relación de pareja, pero las relaciones de pareja, para que sean parejas, la persona o sea, la relación, tú tienes que ser parejo, como el nombre lo habla. O sea, si yo te digo, tú eres mi pareja, los dos tenemos que estar iguales, dando lo mismo en la relación. So when it comes to relationships, one thing that we're actually going to see is that a lot of people cause themselves of having a relationship, but when it comes to the relationship is not equal because most of the time relationships are unequal. So
in order for us to be able to enter that equality, we need to actually have work our vibration inside of us. We need to actually work our internal father and our internal mother. So I don't know if you guys remember that when we were actually seeing the sacral chakra, we were actually working on the mother. When we were actually working on the sacral, we were actually doing, the plexo, we were actually working on the father. So by the time we reach the heart, we need to be able to work both of the vibrations in order for us to be able to express that and connect with another person that is going to have the same qualities so we can actually have that balanced energy. Entonces, cuando se trata de, nosotros tenemos una pareja interna y esa pareja interna la tenemos que trabajar a través del conocimiento de las chakras. Entonces, cuando nosotros vimos la chakra sexual, estábamos estudiando lo que se llama la madre interna. Cuando nosotros vimos el plexo solar, nosotros estábamos estudiando eh, el padre interno. Entonces, para nosotros poder tener una relación en igualdad y equilibrada, nosotros tenemos que trabajar esas dos energías. Entonces, vamos a hablar de la relación en pareja, que es la que vibra al nivel del corazón. Y esto significa que estar parejos en el proceso evolutivo es compartir juntos en el camino. ¿Qué significa eso? Eh, para que nosotros podamos manifestar cualquier cosa, nosotros tenemos que seguir el modelo de las chakras. In order for us to be able to manifest anything, we need to follow the model of the chakras. What does that mean? First, we need to have a purpose. Second, we need to actually desire what we actually wanted to manifest. Third, we need to put that plan into action. Fourth is the manifestation of what we're doing. Entonces, cuando una persona se une con otra, lo más importante que esta persona tiene que tener claro es el propósito del por qué han entrado a esa relación. Y ese propósito está relacionado con evolucionar. Ese tiene que ser el único propósito que nosotros tenemos que tener en nuestro interior. So when we're talking about the heart chakra, we're going to see that the romantic relationships is how the heart vibrates. And it means that whenever we feel a romantic partner, we're actually going to choose this person to have an evolution process. And it means that we're going to share that evolution by being equal. Entonces, cuando nosotros estamos en el mismo nivel, para nosotros poder estar en el mismo nivel, generalmente nosotros notamos que las parejas son disparejas y que no están en equilibrio por no tener la armonía en las polaridades. Y esto demuestra un desequilibrio interno y se ve reflejado desde afuera. Y cuando nosotros nos acordamos que las relaciones no están en equilibrio, tenemos que ver el proceso de las chakras que va desde la chakra 1 hasta la chakra tercera, porque una vez que uno entra al corazón, ya la relación no es kármica, sino que es dármica. Entonces, cuando nosotros miramos el proceso de las chakras, hay tres cosas que une a una pareja inconsciente, porque acuérdese que apenas nosotros entramos al cuarto nivel, haciéndonos conscientes de nuestra inconsciencia. Entonces, cuando usted escoge a una pareja, usted la escoge a través de la compatibilidad, a través de la correspondencia y a través del deseo. Siempre que una pareja se une debajo del cuarto nivel,
es porque está unido a través de la correspondencia. ¿Qué significa la correspondencia? Que lo que yo pienso que yo me merezco es lo que voy a traer. Y acuérdense que la valoración tiene que ver cómo yo me defino. Y muchas veces el colectivo está lleno de culpa. Y la culpa está asociada con nosotros haber tenido que juzgar nuestros procesos y haber definido nuestras personas como personas malas. A través del deseo, todo, escúchenme bien, todo lo que es creado es a través del deseo. Todo, absolutamente todo. Si no hay deseo, no hay creación. Entonces, para que cualquier cosa se manifieste en este plano, tiene que haber un deseo. Y la otra es la compatibilidad. ¿Qué significa eso? El ego tiene una perspectiva. Entonces, el ego son como las gafas que nosotros nos ponemos y esas gafas nos van a dar una perspectiva. Entonces, cuando nosotros nos ponemos esas gafas el ego es un buscador, porque el ego no entiende que todo lo que nosotros buscamos está dentro de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo por decir estoy buscando a alguien que me ame, yo no me amo. Entonces, cuando yo salgo afuera, el ego sale afuera a buscar, va a buscar a alguien que yo piense con mi vibración, con mi frecuencia, que es compatible a lo que yo estoy buscando para que ese acercamiento ocurra. So when it comes to the partnerships, the romantic partnerships, um, they actually not equal, and they don't have an equilibrium, and this is because they don't have harmony within the polarities. And this is going to show us that there is not an internal equilibrium that is going to be reflected outside. So when we remember that relationships that they're not in equilibrium is because they're actually connected from the heart down. What does that means? Any relationship from the heart up is dharma. Any relationship from the heart to the bottom is actually karma. So if a person is within the three first levels, is because they're still learning. So when it comes to the first three levels, we need to go ahead and analyze how actually people actually get together. The first thing that we see for a couple to get together, they need to have correspondence. What is correspondence means? Whatever I feel that I deserve is actually what I'm going to get. And my value and the level of worth is connected to my definition of what I believe I am. And the definition of what I believe I am is going to be subject to whether or not I don't have any guilt, which is actually a high percentage of the collective. They have guilt. And guilt is related with me thinking that in the past I didn't act appropriately and I continue to punish myself. The second thing is the desire. Everything that we do is related to desire. Everything that we create is connected to desire. So whenever you meet somebody, it's because you had a desire. And remember the template. There is a template in order for us to create anything. First, we need to have a purpose. Second, we need to have a desire. Third, we need to come into action. Fourth, it comes into manifestation. The second thing that we need in order for us to meet a person, in order for us to be in a romantic partnership, is for us to be able to have compatibility. What does that mean? Ego has something called perception, which is like a pair of glasses. So whenever we are in a stage 1, 2, 3, ego is gonna constantly be searching for something. Whatever I believe I don't have, I'm going to constantly be searching outside. So if I believe that
I don't have enough, that I need to be loved. It means that inside of me, I don't love myself. So what ego is going to do is going to search for those people that are compatible to my vibration in order for me to be able to have that learning, for us to have that experience. So the first level is related with survival. What does that mean? That if you connect from the first level, it means that you need that person in order for you to survive. So if you don't have that person, you're going to die because that person is the one that provides all your needs. If you connect from the second level, it's going to mean that you cannot connect with joy and being able to enjoy life. So what does that mean? That you're going to be actually searching for a mother that is going to be able to provide that pleasure that you're not able to get from actually experiencing life. So when that happens, you're going to be connected from the second level. And the third level is actually related with somebody believing that they don't have any power. So when you believe you don't have any power, you're going to be able to look for a dad. And this is not related to gender, it's related to an energy. So if you connect it to the third level, you're going to believe that somebody else has power, you don't have a power. Most likely is a victim and abuser mentality, and they're going to be connected in the third evolution stage. Entonces, ¿cuáles son esos tres planos evolutivos? El primero tiene que ver con la supervivencia. ¿Qué significa? Que yo no puedo estar sin ti porque yo sin ti no puedo sobrevivir. Son las parejas que conectan desde la necesidad. El segundo nivel evolutivo tiene que ver con no poder conectar con el gozo, no poder conectar con el disfrute y pensar que tú necesitas de alguien para conectar con ese disfrute y estar relacionado con las relaciones que tienen que ver con madre e hijo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta persona tiene que sanar su madre. El tercer nivel tiene que ver con el plexo solar y el poder. Son aquellas personas que no tienen poder, que piensan que no tienen poder o que quieren abusar del poder de otras personas y tiene que ver con la mentalidad de víctima, abusador. Y conectan a un nivel de sentimentalismo, un nivel emocional. Y quiere decir que esta persona tiene que sanar su padre interno. Entonces, cuando nosotros nos vemos en estos tres niveles, entendemos que estas parejas se han conectado a través de la correspondencia y están cursando un aprendizaje karmático. Entonces, si se atraen por correspondencia y vibración interna, significa que están conectados a través del primer nivel y son uniones que están por conveniencia, donde el hombre provee y la mujer le da un servicio. El segundo nivel es un encuentro en placer y son relaciones donde se busca conectar con el placer, alguien que se haga cargo de mí porque no puedo conectar con el placer y me llene. Y el tercer nivel son relaciones que conectan al nivel emocional y buscan una relación de poder, un padre que se haga cargo de mí, que sea mi protector, mi seguridad. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que analizar es cómo está esa pareja interna y cómo están nuestras polaridades y si no estamos en equilibrio, porque eso es lo que nosotros vamos a demostrar afuera. So when it comes to the first and to the third level, we're going to find out that this partnership is going to be through correspondence. And remember, correspondence is an internal vibration. And when we actually see if they're actually connected with the first level, it's going to be an union that is going to be by convenience. This is convenience for me. With the man is going to provide and the woman is going to provide a service. The second level
is going to be connecting with pleasure. It is relationship that is looking to connect with pleasure, with enjoyment, with joy. Is somebody that is going to be able to take care of that pleasure that I can't connect otherwise. And in the third level is relationships that is going to be connected emotionally. Is I looking for a relationship of power, a father that is going to be able to protect me, to give me security. So the first thing that we need to learn is to be able to analyze how is this internal couple, how is the polarities, and if they are in equilibrium, because whatever is happening internally is what is going to be showing in the outside. Entonces, cuando nosotros llegamos al cuarto nivel, primero tomamos conciencia de nuestra inconsciencia, que es lo que nosotros llamamos la noche oscura. Y ahí es cuando nosotros empezamos a descubrir qué tan inconsciente nosotros somos. Y de que si yo, y empezamos a cuestionarnos, si yo hubiera sido consciente, no hubiera construido este tipo de relaciones. Hay parejas que van a ser un reflejo de mi ganancia evolutiva porque toda pareja es un entrenamiento en la expresión de luz. Entonces, usted puede que va a haber un momento donde usted esté como aprendiz, va a haber un momento donde usted va a conectar con una pareja que le va a mostrar qué es lo que usted tanto ha crecido. Entonces, usted tiene que aprender a analizar qué es lo que esa persona le está mostrando a usted. Entonces, no es suficiente tener conciencia, es cómo nosotros la utilizamos y saber utilizarla. Las relaciones al nivel del corazón no son de búsqueda, sino una expresión. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es de dónde yo comparto en pareja y entender qué es lo que yo busco. Porque acuérdese que el ego es un buscador. Entonces, si yo no tengo atención, yo voy a buscar por alguien que me dé atención. Si yo me siento solo, entonces es porque yo me abandoné. Si yo soy una persona que busco amor, es porque no me amo. Todo lo que el ego busque afuera es con las partes de nosotros mismos que no hemos conectado. So when it comes to the fourth level, we need to understand that the first step is for us to take conscious of every single thing that we have done unconscious. And then we start questioning, what about if I haven't done this? If I was conscious, I was not going to be able to construct these relationships. So there is certain partnerships that is going to show us how much we have worked in our consciousness and evolution, because every single partnership is a training in the expression of our light. It is not enough to have consciousness. We need to know how to use our consciousness. And relationships to the level of the heart cannot be a search of my expression. What does that mean? If I feel, if I cannot be searching for somebody that's give me attention. What does that mean? That I don't have attention. Whatever the ego, when the first question that we need to ask ourselves, what is it that I'm looking for when I'm looking for a relationship? And that answer is going to tell you what ego is searching for. So, for example, if I'm looking for somebody to love me, it means that I'm not loving myself. If I'm looking for somebody to give me attention, it means that I'm not giving myself attention. But when we reach to the fourth level, we need to understand that it's no longer acceptable for ego to continue to be in that search. And the question that we need to ask ourselves is from where I'm actually sharing in this romantic partnership. And we need to understand what is it that we're looking for. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Una pareja que yo he soñado, que he anhelado, que me quiere incondicionalmente, que me haga feliz, que me apoye, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Porque cuando yo llego en el encuentro, es
es cuando yo voy a ver qué tanto yo he trabajado en mí, qué es lo que yo he aprendido y qué es lo que yo estoy reflejando en el compartir con el otro, en la pareja, porque la pareja tiene que haber sincronía, tiene que haber un deseo mutuo. Y ahí es donde yo puedo decir que yo puedo expresar mi luz y cualquier ganancia que yo haya obtenido evolutivamente. So when it comes to ego is gonna be searching, oh, I want somebody that is gonna love me unconditionally, somebody that makes me happy, somebody that support me, somebody that gives me attention. So my question is, what is it that I actually doing when I am finding this person? How much I have worked in myself? And what is it that I'm reflecting when I'm sharing with the other person? Because whenever we have a romantic partner, we need to have synchronicities, we need to have desire, and I have to make sure that within that relationship, I can actually express everything that I have actually gained um, with anybody. Because when it comes to the reason why we are in a partnership is in order for us to be able to learn how to express um, our light. So once we learn that, we need to be able to express it with anybody, not just with that person. And that's where the real training comes from. Whenever we're able to be sympathetic, empathetic, compassionate, understanding, great listening, because I don't know about you guys, but whenever we are in a romantic relationship, like myself, sometimes I tend to be nicer with my partner than when I am with the rest of the people because we have that consideration. But the purpose of being in a relationship is for us to connect with those values that we have inside of us. So when we are in different relationships, we can actually express that. Entonces, lo que me conecta a una pareja es la resonancia. Es por eso que las parejas son temporales, porque sus deseos son diferentes. Y esto es bien importante que nosotros entendamos esto. Una relación se va a sostener solo por el deseo. Y el deseo es el que nos conecta con una resonancia y una frecuencia. Una vez que esa resonancia y esa frecuencia cambia, porque el deseo de uno de los dos cambia, la pareja se convierte temporal. Lo que pasa es que las personas entran en karma porque no respetan el deseo. Y el deseo es sagrado. So when it comes to any romantic partnership, they actually connect to resonance and an internal vibration. And that's the reason why romantic partnerships are temporary because their desires are actually different. And what we need to understand in this class is that the desire is sacred. So when one of the people actually don't have the same desire, the relationship is going to have to end. The reason why the relationship becomes karmatic is because people wants to actually sustain something that is no longer there. Entonces, por eso es que es muy importante reconocer en qué nivel yo puedo emparejarme. Acuérdense, sabiendo cómo están mis polaridades. Encontrándonos, ¿en qué nivel yo puedo emparejarme? ¿Hasta dónde estamos en el mismo nivel? ¿Hasta dónde me reconozco como un ser completo? Y desde dónde desde mi propia unidad, yo voy a poder compartir. En realidad, uno pudiera ser pareja de cualquier persona, pero esa verdad, hay dos verdades con respecto a esto. Cuando uno llega a un nivel de conciencia, uno pudiera ser pareja de cualquiera, pero no cualquiera puede ser pareja de uno. ¿Por qué?
porque cuando las dos personas no están en el mismo nivel evolutivo, una de ellas va a desear algo diferente y esa relación no se va a poder sostener en el tiempo porque todo es frecuencia. Y hay un propósito en las parejas. eh, es de entrenarnos en el compartir para volvernos seres completos. La razón del por qué las parejas disparejas tienen que ser temporales es por la creencia de la media mitad, que yo creo que esto viene más de la codependencia al pensar que sin el otro no puedo estar. Y la verdad es que somos personas que estamos llenas de vacíos y eso nos lleva a tener una búsqueda. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros empezamos con la chakra corazón, nosotros estudiamos qué es el vacío. El vacío es una separación y la separación tiene que ver con el juicio. Cuando yo tengo juicios internos, yo voy a crear una separación y esa separación me va a llevar a una búsqueda de una expectativa. ¿Qué es una expectativa? Algo que no es real, que es una perspectiva propia mía que la estoy proyectando en otra persona, pero que tiene que ver solamente la separación interna que yo tengo. Cuando una persona no puede integrar lo que está ocurriendo afuera a través de sus juicios, crea un vacío. Y este vacío es el que hace que las personas se vuelvan buscadores externas. So it's very important for us to recognize in what level I am in order for me to be able to be in a romantic relationship. But in order for me to be in a romantic relationship, I need to be in the same level. I need to be able to recognize myself as a complete being in my own self unity in order for me to be able to share with another person. The biggest purpose of romantic partnerships have is to be able to train themselves in order for us to be able to be complete. And the reason why couples are actually in equality and they actually sentenced to be temporary is because of the belief there is actually my other half. And this belief is only going to generate codependence. Whenever I think that I need the other in order for me to be complete, it means that I have a lack inside of me, and that's gonna take me on a search. The ego is gonna be on a search. And what does this mean? When it comes to romantic partnerships, whenever we have consciousness enough, and we have already trained ourselves to be able to express our light, the reality is that we can actually be with anybody, but not everybody can be with us. And the reason is if two people are together and they don't have the same desire, that's going to create a dissonance where the frequency is not going to be able to be sustained in time. So why a person will have a lack? Because they have an internal judge that is separating the truth inside of them. So whenever I have a lack, I'm going to constantly be projecting myself outside to be in a search for something that is just an illusion, an expectation that is not real. And that's the reason why whenever we integrate ourselves by understanding different perspectives, we're closing the gap of the emptiness that we all have inside of us. Entonces, es importante ir atrás y hacer recapitulación y recordar la pareja tras pareja, cuál fue la ganancia evolutiva. Entonces, una de las tareas que nosotros tenemos que hacer es regresar atrás. Y entre más parejas usted ha tenido, eso significa que el vacío más grande es. Porque cuando se trata de las relaciones, cualquier persona puede ser tu pareja, porque cualquier persona puede servir como reflejo. Entonces, entre más parejas tenga una persona,
más grande es su vacío interno. Entonces, algo que va a ayudar a que ese vacío se empiece a cerrar es ir atrás y empezar a evaluar qué me aportó la pareja, qué me aportó este novio, qué me aportó este matrimonio, qué me aportó esta persona con la cual yo tuve sexo, porque todas esas ganancias son las que tenemos que integrar como una ganancia evolutiva. So, it is very important for us to go back and to recap, remembering every single romantic relationship and be in the understanding of what was my evolution gain from that relationship. Why is that important? Because every single person that comes into our lives has something to teach us, and that is like a piece of a puzzle that you need to put together in order for you to be able to have the entire picture. So one of the homework that we're gonna do is for us to be able to go back and be able to connect with those romantic relationships and find out what is it that we learn from them. ¿Qué aspecto mío yo no reconocía um, para que nosotros empecemos a poner orden, para poder integrar? Acuérdese que lo que le trajo esa persona en el pasado era algo que usted tenía que integrar y para eso se necesita compromiso propio y ese es el mejor compromiso que nosotros podemos tener, entendiendo que las relaciones de pareja nos ofrecen muchos retos que yo puedo expresar coherente y no coherente. Estando en pareja implica estar parejos en el proceso evolutivo, porque si uno va para la derecha y el otro para la izquierda, no estamos parejos y eso va a generar mucha fricción. Las relaciones normalmente se terminan porque no hay caminos en común y no es solo tener hijos y estabilidad económica, es más bien que haya un propósito común en el ser. Y esto es bien importante que nosotros entendamos esto. Cuando una persona se une con otra, piensa que tiene un compromiso con la otra persona, pero lo que no han entendido es que el deseo que nosotros estábamos hablando, el deseo es sagrado y ese deseo tiene que conectar con el deseo de yo, poder entender que la razón del por qué yo estoy en esta relación es para yo poder evolucionar. Cuando se trata de la evolución, cualquiera puede ascender solo. Es como decir que cuando yo voy a la universidad solo cojo mi bachillerato, pero cuando usted está en pareja es un nivel más profundo. ¿Por qué es un nivel más profundo? Porque usted no tiene intimidad con todo el mundo. Y cuando usted se une sexualmente con otra persona, usted está uniendo cielos y tierra. Entonces, cuando usted se une con una pareja, usted está integrando, escuche todo lo que les estoy diciendo, usted está integrando todo lo bueno y lo malo que usted está aprendiendo a través de su relación sexual. La energía sexual es la única que integra la información al cuerpo de una manera más profunda. Entonces, cuando una persona se compromete, se tiene que comprometer a través de saber que el deseo tiene que ser que yo voy a poder evolucionar, porque cualquier otra cosa sería condicionamientos del ego y por eso es que los compromisos se rompen. Entonces, cuando dos parejas pierden el propósito, el deseo se apaga. Y eso es algo que ustedes necesitan poner muy fuerte en sus corazones. El deseo se puede elevar. ¿Qué significa eso? Yo puedo manejar mi deseo. Al igual que el amor es una decisión, el deseo también es una decisión. Pero ese deseo tiene que conectar con el propósito del ser. So, when it comes to I have to ask myself what aspect of me when I am in a romantic relationship I did not know.
and I need to go inside of me to find out what is it that I have to put in order and what is it that I need to integrate. And for that, I need to have commitment. But it's not a commitment with the other, it's a self commitment, understanding that relationships, romantic relationships, can offer us a lot of challenges and challenges that is going to allow me to express coherence and not coherence, and is going to implicate that these romantic partnerships is going to take us in an evolution process, understanding that if one person goes to the right and the other one goes to the left, they're not going to be able to be equal in that relationship, and it's going to generate a lot of friction. And that's the reason why relationships normally finish, because there is actually paths that they're not in common, and it's not enough to have children or to be able to provide economic stability. It has to go beyond that. What does that mean? When it comes to the desire, we can elevate the desire to connect to the desire of higher self, which is actually evolve. So whenever a person has not connected that desire, the commitment is going to be conditioned to the conditions of the ego. For example, oh, I'm not going to be with this person because this person doesn't want to finish school. I don't want to be with this person because this person cut their hair. I don't want to be with this person because they're actually gain weight. I don't want to be with this person because, and that's actually a ego connected desire. And that's the reason why the commitment has to be related to me and to the desire of higher self of using this person to help me elevate my evolution process. So when it comes to the to higher self and the evolution process, we need to understand that there has to be a common purpose, and this purpose has to be connected with higher self. And we have to be able to understand that. And, yeah, and entonces, cuando se trata de estos propósitos, uno no puede no puede casarse con expectativas. Por eso las parejas dudareras se conectan desde el corazón. Conectarse desde el corazón no es la maestría, es tener la conciencia de mi luz y de mi sombra. Y empiezo a hacer un trabajo interno conmigo mismo, a reconocer mi trabajo propio, padre, madre, y a tratar de salir de la dualidad del femenino y el masculino para reducir la separación afuera, porque las parejas son un reflejo del femenino y del masculino interno. When it comes to higher self and evolution, anybody can evolve without having a romantic relationship. But when it comes to a romantic relationship, it's like being by yourself can be symbolized as going to school and only getting a bachelor's degree. When you decided to be in a romantic relationship, you're actually going to do a master's degree. Why? Because there is not a deeper experience that having a relationship with another person, because when you connect sexually with this person, you're connecting heavens and earth within the relationship. So anything that is happening with this person, once you connect sexually, is when the energy is going to be integrating all those aspects. And remembering, you don't have sexual relationship with anybody. You only have it with the people that you want to go deeper, that you want to go ahead and intimate. And that's the reason why that relationships are so important for higher self. So when we actually get married, we cannot get married from the expectations of the ego. Um,
we actually, in order for a couple to be long term, we have to connect from the heart. We have to connect, and connecting from the heart doesn't mean being able to have a mastership in what we're doing. Is be able to have the consciousness of my light and my shadow, and being able to work with myself, recognizing my internal father, my internal mother, and being able to get out of duality of the feminine and the masculine, and try to shrink the internal separation so it can show in the outside, because romantic partnerships are a reflection of the feminine and the internal masculine. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos recapitular. Esto nos ayuda con las relaciones actuales y entender cuál es el propósito de ese encuentro, cuáles son mis búsquedas, cuáles son mis expectativas, entendiendo que la gente no intima con todo el mundo y que las relaciones pueden ser superficiales. Tania, ¿tienes una pregunta? Ok, entonces, acuérdese que no todo el mundo intimida con todo el mundo, porque cuando una relación es superficial, la persona no se muestra como es. Hay murallas, em, hay máscaras. No, ¿por qué? ¿Por qué la persona hace esto? Porque la persona no quiere ser herida. No es lo mismo una relación diamante que una relación donde se casa, donde tienen hijos, donde comparten más profundamente, porque cuando la relación es más profunda, integro más profundamente. Y si no tengo una relación profunda, tengo que preguntarme el por qué. Inconscientemente uno crea lo que uno no se permite. ¿Qué significa eso? Todo lo que yo pienso que no puedo hacer es lo que yo voy a traer para poder confrontarlo y poder sanarlo. Y el propósito es ir sanando para poder eventualmente proyectar una relación en pareja, sabiendo que cuando uno toma inconsciencia y le hace conciencia, esto ya no es karma. So, one of the most important things is to be able to go back in order for us to help our relationships, whatever we have right now, and to find out what is the purpose in my encounter with my romantic partner. What is it that I'm searching? What is my expectations? Understanding that when a person doesn't intimate deeply, is actually a superficial relationship. And the reason why then they don't show themselves of how they are is because they have a lot of walls, because they're afraid to be hurt. It's not the same to have a relationship as a lover than being able to marry and have children with a person. The more profound is the relationship, the more opportunity I'm going to have to be able to integrate profoundly my whatever I need to integrate inside of me. And if I don't do this, if I'm not able to give myself in the relationship, I need to ask myself why. Unconsciously, we actually create what we don't allow ourselves to do. And the purpose is for us to be healing, but so we can actually eventually project that healed version of our internal romantic partnership, knowing that when I take into consciousness is going to heal our karma. Entonces, pensar desde dónde cree esa realidad. Toda relación se establece por una atracción, una compatibilidad y una correspondencia. Por eso no es suficiente el deseo del ego. Todo lo que sucede es correspondencia y esto es una vibración interna, como les dije al principio. Esto es lo que, y esta vibración viene de la sumatoria de todos los chakras.
Acuérdese que todas las chakras son vectores. Desde la primera hasta la tercera, las chakras proyectan de al frente hacia, perdón, desde la primera hasta la chakra garganta hasta la chakra corazón, tienen doble sentido, o sea, al frente proyecto e internamente proyecto. Entonces, si hay una negativa y una positiva, esto va a reducir mi vibración y la sumatoria de todas estas vectores es lo que va a determinar mi correspondencia, mi frecuencia interior. Y esto va determinado por los 7 chakras a través de nuestro encuentro con el otro, que nosotros, y esto es bien importante, porque cuando nosotros conectamos en el encuentro con el otro, conectamos a través de la raíz. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, en la chakra raíz está escrito todos los arquetipos, toda la historia familiar, toda la historia, el manejo de la sexualidad en familia, y esto es lo que va a grabarse en la memoria celular. ¿Qué significa esto? Todo lo que mi familia ha grabado es lo que va a ser por decir yo. Todos los hombres que han existido en mi árbol familiar tienen una característica de abuso. Entonces, eso es lo que va a estar grabado en mi raíz y esto es lo que va, cuando yo me vaya a encontrar en un encuentro de pareja, si yo no he sanado, si yo no he tomado conciencia, lo que voy a traer es eso, hombres abusadores. Entonces, por eso hay que preguntarnos, ¿qué es lo que está grabado en mi raíz? Si yo todavía estoy inconsciente, porque eso es lo que va a determinar lo que ese es lo que yo voy a encontrar en la búsqueda en el encuentro con el otro. Ejemplo, cuando por decir una mujer que diga, no, es que todos los hombres que yo encuentro son casados. Y cuando mira el árbol atrás, es que todos, ¿qué significa eso? Que dentro de ese árbol no hay compromiso, no hay una firme responsabilidad en el compromiso, porque esa correspondencia, esa vibración es un imán que atrae todo a nuestro interior. Entonces, una de las tareas la segunda tarea que nosotros deberíamos hacer es devolvernos atrás y reconocer cuáles son esos arquetipos, cuáles son esas energías que yo no he trabajado y qué es lo que yo estoy manifestando para poder encontrar una buena relación. Hay que trabajar en eso y hay que sanarnos, porque las relaciones comienzan por el deseo y ese deseo está impulsado por la evolución. Como les dije, todo es creado a través del deseo. Entonces, el deseo nos da una oportunidad de aprendizaje y esto comienza por el ego y la lista de las condiciones del ego que está en búsqueda. Entonces, como estábamos hablando de la vibración, acuérdense que esta vibración está determinada por la raíz y esa raíz continúa con un deseo. Y este deseo es el que nos va a conectar con las parejas que nosotros manifestamos. So we need to actually think of how I created the reality that I created. Every single relationship that I establish is for attraction, compatibility, and correspondence. And it's not enough to be able to have desire because this desire is driven by ego. So everything that is actually happening in our lives is through correspondence. And correspondence is an interior vibration that is determined by the summatory of the vectors of the chakras. So if we remember from the first chakra to the heart, the chakras vibrate, one projecting to the outside, the other one projecting to myself. So whatever is the summatory of those chakras is what's going to determine my vibration. And whenever we go in the encounter with another person, we're going to connect to the root chakra. And this root chakra is going to be determined through the archetypes, the history, whatever is written in our matrix, and how they actually manage the sexual energy.
and this is going to be recorded in this at the cellular level, in the memory of the cellular level. What does this mean? For example, if I belong from an ancestral tree, like those ancestral trees where they say, "Oh no, every time I find a person, they're actually married." What does that mean? That in my memory, I'm going to have that vibration, and that is going to prompt for me to find people that they are actually married. And what does that mean? That within my ancestral tree, people are not committed. They don't have a strong commitment. I actually escaping from commitment. So one of the homework that we're gonna do this until we meet again is to be able to go back and recognize those archetypes and to be able to know which energies I have worked or what I have not worked, and this is what I'm currently manifesting. I don't know if you guys have any questions. No sé si tienen alguna pregunta, si quieren decir algo. I don't know if you guys have any questions or wants to say anything. Okay. Entonces, so in order for us to be able to have a good relationship, we need to be able to work in ourselves by recognizing these things that we have actually talked about in order for us to be able to heal. Relationships, all of them start by desire, and the desire is imposed by evolution because the desire has to be connected with an opportunity to be able to learn. And this desire, remember, from the heart bottom, it needs to be connected by ego and the big list that ego has through the search of what the ego is actually looking for. Por eso, el ser siempre dirige los procesos. Todo lo que nos pasa es dirigido por el ser. Pero muchas veces el ser dice, bueno, esta persona quiere experimentar, yo lo voy a soltar para que pueda a través de su búsqueda encontrar su propia esencia. Y entre más superficial el deseo, más temporal es la conexión al deseo, porque el ego se decepciona fácilmente y cuando uno no conecta al corazón, el deseo va más allá de la forma y hay que entender la importancia de los deseos. Acuérdese, está el deseo del ser y está el deseo del ego. ¿Y desde dónde se establece la relación? Desde el ego es un amor condicional. Desde el ser, lo único que importa es la evolución y que toda la responsabilidad siempre comienza por un deseo. Nos va a decir, va a ser la diferencia entre la pareja equilibrada o la pareja ser dispareja. Cuando la relación empieza a vibrar diferente, la relación se vuelve dispareja y el deseo se apaga. Por eso es que muchas parejas dicen, no, es que yo ya no tengo deseo de tener relaciones con mi pareja, yo ya no siento el deseo. Y es por esa razón, porque cuando se acaba la expectativa, se acaba el deseo, se cambia el propósito y una persona va para un lado y la otra persona va para el otro. Y cuando la relación empieza a vibrar diferente, la relación se vuelve dispareja, el deseo se apaga y eso indica que la relación se acabó y hay que buscar nuevos caminos. Entonces, ¿qué quiere decir el yo superior? ¿No pudiste aprender aquí? Pues bueno, ya se acabó. Entonces ya aquí yo quito el deseo para que tú puedas conectar con otra persona y cuando el ego no sostiene el deseo, el ego se vuelve más buscador. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. So we need to understand that all processes are actually directed by higher self. But what happens when the ego is actually directing the process? Higher self say, hey, I'm gonna let you go and experiment because you're still going to be able to connect with your internal essence. In the more superficial is the desire, the quicker the connection is going to break.
because the ego is going to be able to get deceived easily. And when it doesn't connect with the heart, with the desire of the heart, is going to be connected with the form. And we need to understand the importance of the two desires and from where is this established. If it's a relationship established by ego, is going to have a lot of conditioning. But whenever this is actually connected through higher self, the only thing that it matters is evolving. That's it. So that's the reason why whenever you're connected with the heart, you know that that person doesn't matter how it is, because remember, everything outside higher self is a story that doesn't matter, that is there because one way or the other is going to help you evolve. So in order for us to be able to connect to the higher self, the only thing that it matters is evolution, because every single relationship is going to start by desire. So whatever, depending how the desire is going to tell us how unequal the relationship is. When a relationship starts vibrating different, the relationship is going to become unequal and the desire is going to turn off. And this indicates that the relationship finished and there have to be a new path. And higher self is going to say, well, I give you this opportunity. You did not value the opportunity. It's time for us to take a new path, because the desire is not going to be sustained and the ego is going to start searching again. Entonces, ¿por qué el deseo está asociado? Entonces es bien importante que ustedes lo aprendan. El deseo está súper asociado a la valoración. Cuando usted desea, usted valora, porque el deseo y el valor son a través de la chakra sexual, y entre más valoración, más conecto con ese deseo, porque yo conecto con el gozo. Cuando usted se devuelve a la clase que aprendimos de la chakra sexual, para los que estuvieron ahí, ustedes tienen que entender que la vida solamente tiene que ser gozada y disfrutada por ser la vida. Cuando nosotros decimos, no, es que tengo que estar saludable, no, es que yo tengo que estar casado, estamos condicionando la vida. Pero el propósito de estar aquí es porque nosotros decidimos venir a la tierra a experimentar. Y solamente por ese concepto nosotros conectamos con el disfrute y el gozo. Y cuando nosotros podemos disfrutar con el disfrute y el gozo, por esa simple razón, nosotros valoramos cualquier experiencia que pase en nuestra vida, cualquier experiencia, porque yo sé que esto está conectado con la nutrición que la vida me puede dar, que la vida está comparada con la energía femenina, que es la madre. Porque si no aprovecho algo, no me nutre, tengo que buscar una diferente fuente. Por esa razón, cuando yo no valoro la persona, cuando yo condiciono a la persona, cuando yo estoy decepcionado porque esa persona no conecta con mis expectativas, es que entonces el deseo se apaga, no hay valoración, no hay deseo, hay que terminar la relación. Entonces es como cuando uno tiene un ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo tengo un palo de manzanas y el palo de manzanas me da manzanas, pero llega un día que el palo de manzanas no me puedo dar más, entonces lo corto y lo quemo y me busco otro palo. Asimismo es cuando nosotros no podemos valorar las experiencias, no podemos valorar las personas. Asimismo es cuando ese deseo es condicionado por el ego. So when it comes to the desire is associated with worth, how much I worth the person. The more I desire the person, the higher is the value, because this is related to sexual chakra. When we study sexual chakra, we understand that the more I connect with the desire, the more worth I have for the enjoyment and
the enjoyment and for me to be able to enjoy life, because this is what is going to nurture my desire, my sexual energy. Because if I'm not able to take advantage of what is nurturing, I have to find a different source. So what does this mean? When I'm not able to value a person, I'm not gonna be able to desire the person because it's conditioned to what the ego is actually looking for. So whenever those expectations fall apart, I'm not gonna be able to nurture from the experience anymore. So it's like having an apple tree that is actually giving me apples, and one day it couldn't give me apples, but then I'm going to go ahead and cut it and burn it, and then I have to find me another apple tree. It's the same thing. That's the reason why we need to be able to elevate the desire in order for us to be able to evolve. Entonces, y esto hace que el deseo se apague y esto hace que las relaciones se apaguen y no perduren en el tiempo. Pero aunque uno desee sexualmente, también puede haber casos que usted puede desear mucho a una persona, pero ya no hay algo en común. Y eso hace que el deseo no se pueda sostener y nutrir. Entonces, hay que saber que el deseo se puede elevar, o sea que no estamos esclavizados por el deseo. Y yo puedo aprender a desear y conectar con lo que me permite crecer y evolucionar, pero depende del nivel de conciencia, entendiendo que la pareja está ahí para yo poder crecer y esto me ayuda a volver a la plenitud. Eso es bien importante. O sea, que el deseo es como cuando yo decido amar a alguien. Usted lo puede elevar porque usted conecta con ese deseo entendiendo que esto usted lo necesita para poder aprender. So, it, uh, so whenever we don't find the worth and the value of a relationship, the desire is going to turn off, and this is going to make the relationship to take a different route where they're gonna have to be able to be apart, and it's not gonna be able to sustain in time. But in other cases, you can still desire the person sexually, but if there is nothing in common, the desire is not going to be able to nurture and sustain in time. Another thing that we need to know is that the desire can be elevated, and we don't have to be slaves of the desires of the ego. I can learn to desire by connecting to what I allow myself to learn, evolve, and grow. But this is going to also depend in the level of consciousness, understanding that romantic partnerships are there in order for us to be able to grow. And this is going to be able for me to connect with the feeling of being plenty. Entonces, otro ejercicio que vamos a hacer, que ya tenemos 3 ejercicios, es recapitular para saber qué puedo integrar de esas personas sexualmente. Porque acuérdense que cuando hay una relación sexual, la relación fue más profunda, porque la energía sexual es una integración de la energía del cuerpo y quiere decir que esto es una energía sutil, es la conexión de la divinidad con el cuerpo y con la materia, con la humanidad. Entonces, vamos, en la última tarea antes de terminar la clase es esto: evalúese cómo fueron sus relaciones sexuales, qué fue lo que usted integró, qué fue lo que no se permitió aprender, porque cuando yo miro atrás hay cosas que yo no aprendí, pero hay cosas que yo sí aprendí. Cuando usted hace esos ejercicios, usted le ayuda al inconsciente a soltar esa inconsciencia. So another thing, another homework that we're going to do is to be able to recap every single sexual encounter that we have. Just because sexual energy is the integration of the energy that help us connect the body with the etheric. It's a connection that allow for the divinity to get through the physical body in order for them to be able to become one. Heavens and earth within
one body. Entonces, acuérdense, revisen la clase, no sé si tienen preguntas, no sé si entendieron. Para mí esta clase fue muy bonita y la otra clase va a estar aún mejor porque vamos a profundizar más acerca de las relaciones sexuales. No sé si tienen algún comentario, si quieren decir algo. Apunten la clase, acuérdense de tomar nota, acuérdense de apuntar esto que estamos recapitulando. I don't know if you guys have any questions, if you have any comments. This class has been very good for me. It has allowed me to transform, and it also I invite you guys for you to start writing down the things that we actually are recapping in order for us to be able to help the unconscious to become conscious. ¿Tiene alguna preguntita o les quedó todo claro? Voy a preguntar y comentar. Claro, De acuerdo a la experiencia, a la introspección, ¿me podrías dar un ejemplo, aunque sea personal o no, doesn't matter, claro. de ejemplo de cómo sí y cómo no? O sea, Ok, ya, danos un ejemplo porque cómo normalmente se lo hace el ego, ¿no? Ese asunto del ego basado en lo que acabas de explicar y cómo en realidad debería ser ahora que tenemos este despertar de conciencia. ok. Ah, tú quieres ejemplos, que yo te dé un ejemplo. O Lo que se ejemplo ha integrado, lo que... Ok, vivencial, o sea, en la aplicación por pragmática. decir, ok, cuando yo estaba con el papá de Mariana, algo que yo debería haber aprendido, debía haber aprendido a fluir. Él era una persona bien tranquila, el papá de mi hija era bien tranquilo, él era una persona que no dejaba que los problemas lo disturbaran. Eso yo lo debía haber integrado, pero no tomé la oportunidad, no valoré la experiencia. Lo que yo sí pude integrar con él fue mi masculino, porque cuando yo me uní con él, yo era una persona fui muy protegida por mi abuela. Yo fui criada por mi abuela y como él era una persona que su energía masculina no la tenía muy desarrollada, a mí me tocó ir a la universidad, me tocó trabajar. Él nunca pudo decir, bueno, yo la mantuve a ella 100%, porque eso tenía un propósito y el propósito era de empoderarme. Entonces, lo que yo integré con él fue la oportunidad de tener mi energía masculina, de desarrollarla, de creer en mí, de mi poder, de que yo era capaz de ser inteligente. Él nunca me vio a mí como una persona inteligente. Cuando yo empecé a ir a la universidad, él me decía, ay, no, pues la que salió del fango ahora se cree la profesional. Él me veía así, pero eso me empujó a que yo me convirtiera en una persona que yo cultivara mi mente, de que estudiara, de que trabajara. Lo que no pude integrar fue que no aprendí a fluir como él, me volví muy controladora. Entonces, no sé si ese ejemplo te ayude, no sé si doy más ejemplos. Nachito. Sí, me está quedando claro. Si gustas, compártenos algo más. Si no, es a voluntad. No, sí, sí, espera, a ver, vamos a pensar. Lo que pasa es que, por decir, a mí me costó mucho, mucho, porque hay algo que yo he visto en mí que cuando yo regreso al pasado, como yo soy versión 2.0 de Tatiana, después de que me dio el infarto, es como que tengo muchas lagunas en mi mente. Pero por decir, cuando yo estuve con el hindú, porque yo me casé con un hindú, una de las cosas que yo no integré fue la capacidad de dejar a las personas tranquilas con su propio ser. Por decir, yo quería que él se vistiera de una manera, de que él fuera el hombre que yo quería que él fuera. Yo nunca le permitía a él ser.
Yo quería que él fuera como yo quería que él fuera. O sea, yo nunca le di la libertad a él del ser. Eso yo nunca lo pude integrar. Yo a él lo juzgué demasiado, yo lo cohibí demasiado. Y lo que yo aprendí de él era tener la capacidad de confrontación, porque él era una persona muy evasiva. Y acuérdense que todas las parejas que nosotros conectamos nos van a mostrar toda nuestra luz y nuestra sombra. Por decir, el papá de Mariana, él fumaba mucha marihuana. Y cuando uno dice, ay, pero ¿y qué aprendí yo ahí? Bueno, la marihuana es una hierba sutil que tiene que ver con la energía femenina. Y aunque yo no fumaba marihuana, yo estaba súper desconectada a mi energía femenina. Entonces, algo que él me mostró era eso, que yo nunca conecté con mi energía femenina cuando yo estuve con él. Mi energía femenina era casi nula cuando yo estaba con él. Entonces, cuando nosotros vamos, nosotros tenemos que empezar a ver así sea la luz o la sombra de la persona, porque si nosotros atraímos a esa persona, fue porque esa persona nos mostró algo, algo que nosotros necesitábamos. No sé ahora qué piensas. Correcto, correcto, exactamente. Ahora, comparación, antes y ahora, no de un punto de vista externo, sino de ahora que hay conciencia en cada uno de nosotros, sin nombres. En tu actual relación, ¿cómo en realidad sí debería ser? O las cosas que se recogen inmediatamente, cosas que antes uno no podía ver, como acabas de explicar. Yo te voy a decir algo, cuando se trata de la relación que ahora que tengo, ahora me muestra que yo tengo una ganancia. Aunque él y yo tenemos roces y fricciones, pero no es como antes. Uf, yo tengo mucha ganancia. Yo me he dado cuenta que yo he tenido mucha ganancia porque yo era una persona súper explosiva. A mí me hacían detonante, pero fácil. Tú me decías algo y yo me detonaba y gritaba y me desesperaba. Horrible. Ya ahora no. Ya ahora yo puedo estar en mi centro. Yo he visto que en esta relación nosotros, tenemos muchos desacuerdos, porque imagínense, él es un signo de agua y yo soy un signo de fuego, y él se desespera y se pone, pero yo me he dado cuenta que yo he tenido una ganancia espiritual y que no es la misma relación que yo tuve antes. Ahí yo puedo ver que hay una ganancia, que hay cosas que yo tengo que trabajar, sí. Todavía yo tengo muchas cosas que trabajar por decir, yo tengo en mi parte masculina, mi padre interno, yo tengo que sanar mucho la confianza. Eh, yo he desintegrado mucho en las vidas pasadas la definición de quién yo era, y yo permití que muchas personas definieran quién yo era. Entonces, lo que más tengo que trabajar en esta relación es la confianza, porque muchas veces yo soy desconfiada, no confío en mí, no confío en él, y eso es algo que yo tengo que trabajar y entender que yo soy la que me defino. Mi definición tiene que venir por mí. Si yo tomo una decisión, tiene que ser por mí. Yo antes buscaba mucho que otras personas vinieran y opinaran. Ahora soy yo la que tengo que tomar esa decisión. Pero yo sí he visto que hay y la relación es más fácil porque somos dos personas conscientes. Pero verá, yo le digo en inglés para que él lo diga. Um, Nacho asked, what is it that I learned in my past relationship, and what is it that I did not learn? So I was talking about Mariana's father. Um, when I was with him, I did not learn how to flow. He was a person that he was very calm, and I did not learn how to flow. I was very controlling. For most part of my life, I was very controlling. But one thing that I did learn was to be able to have more power, because I cannot say that he fully supported me financially. So I have to be able to be resourceful and being able to work and go to school. So I was able to develop my power. I was able to connect more with my masculine energy. Another thing that Nacho asked me is that what is it that I'm learning in this relationship that I have now?
And I can honestly say that there is a gain that I have gained um, consciousness because in the past, and Dustin is my best friend. Before we were in the position that we are, he saw how much I used to like. I can go from 1 to 100 in 3 seconds when I used to get triggered. But right now that we are in this relationship, I know that I gain consciousness because I'm more calm and collected when it comes to disagreements. So that's something that I actually gain. One thing that I actually need to work on more is the trust because my definition of who I am has been de facto for many past lives to the point that I had to have the opinion of others to be able to define who I am. So I always go and ask, what do you think? What do you think? And that has hindered the relationship a little because I don't trust myself. So sometimes I don't trust Dustin, so that's something that I'm working on. I'm being more secure in myself, more secure in what I created. So those are the things that I actually I'm working on right now. No sé si tienen otra. ¿Ah? No, gracias, gracias por eso, porque lo estoy integrando en lo que estoy viviendo y sí, hay bastante que aprender y bastantes Estás, conexiones. yo me Hay quedo bastante que totalmente integrar. sorprendida. Sí. Yo les digo una cosa, cuando yo empecé a enseñar las clases, yo no tenía la madurez que yo tengo hoy en día. No la tenía. Yo en verdad no sabía lo importante que eran estas clases y no es porque yo las enseñe y no es porque sea mi maestra, pero yo me he dado cuenta que siempre que entramos a una chakra es como que conectamos con lo que la chakra tiene en el interior y cuando yo empecé a enseñar la chakra corazón fue que cuando yo me casé. Y todo lo que yo estoy enseñando es lo que yo estoy viviendo ahora, porque en verdad no hay una relación más profunda. ¿Por qué? Porque la relación en pareja es la que toca tu niño interior. La relación en pareja es la que toca esas fibras que otra. Porque mire, si usted tiene una amistad, usted se puede enojar, le deja de hablar por 2 días y a los 2 días regresa y puede otra vez retomar. Pero cuando usted vive con una persona, usted no puede hacer eso. Usted no le puede decir a esa persona, vea, váyase que me enojé y regrese. Entonces, por eso es que la relación en pareja te empuja a que tú saques toda tu sombra y a que si tú tienes conciencia, puedas expresar lo mejor de ti. Um, I really truly value these classes, and I talk to Dustin a lot about the classes. Whenever I'm actually learning, I actually talk to him about it. And then I ask him questions. Like the other day, I asked him, what is the purpose of our relationship? What is the desire in this relationship? And I can honestly say it, and I think Dustin can agree with me that I have grown with these classes. Every time I teach a class, I can honestly say that I apply it on my life. And I didn't know how important these classes were until now that I'm understanding more on the level that I am right now. And I really hope that you guys are able to learn with me and able to grow with me. No sé si tienen otra pregunta, si quieren decir algo más. I don't know if you guys have any other questions or wants to have any other comments. No? Are we okay? Bueno, espero que les haya gustado la clase. I hope you guys enjoyed the class as much as I did. And believe me, the next class is going to be even better because it's going to be about sexual energy. Entonces les deseo un buen sábado, un buen fin de semana y nos vemos la otra semana. I truly wish you guys have a good weekend and I hope to see you guys in next class. Gracias, Tatiana. Bye, mi amor.